Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deep Dive. Tantos libros, tan poco tiempo. Hola, hola. Me alegra que nos acompañen en esta inmersión. Hoy vamos a explorar el algoritmo de la felicidad. Un libro fascinante. Sí, un libro que nos invita a descubrir cómo podemos vivir una vida más plena y feliz. Y la verdad es que me emociona mucho compartir esta conversación contigo, porque sé que buscas una guía práctica sin sentirte abrumado por la típica jerga de autoayuda. Totalmente. Ese es el objetivo, ir al grano, a lo esencial. Exactamente. Y para eso vamos a desgranar las ideas principales de este libro, esos momentos Ajá. que nos hacen reflexionar y que nos dan herramientas para aplicar en nuestra vida diaria. Exacto. Y lo que me parece genial de este libro es que combina la experiencia personal de Mogadad con su mente de ingeniero, Sí, y esa mezcla resulta muy atractiva. sin duda, porque propone un método, un algoritmo para entender y alcanzar la felicidad. Y aborda temas súper interesantes, desde las trampas que nos tiende nuestra propia mente hasta esas verdades universales que nos ayudan a comprender mejor nuestra existencia. Y lo que haremos en este deep dive es extraer los conceptos clave, las frases que se te quedan grabadas. Para que te lleves una idea clara y sobre todo útil de lo que propone el libro. Exacto. Antes de comenzar, un recordatorio muy importante. Si te gusta este Deep Dive, suscríbete a nuestro podcast y compártelo con tus amigos. Así nos ayudas a seguir publicando estas exploraciones. Y por supuesto, te recomendamos leer el libro completo para que puedas profundizar aún más en estos temas. Totalmente. Muchísimas gracias por seguirnos. Y ahora sí, comencemos a desentrañar el algoritmo de la felicidad. Empecemos por el principio. ¿Cómo llega Mo Gaudat a desarrollar este algoritmo? ¿Cuál es su historia? Pues su camino hacia el algoritmo empieza con su propia vida. Mo Gaudat creció en el Cairo, Egipto. Y desde muy joven fue un ávido lector. Devoraba libros. Sí, y gran parte de ese amor por la lectura se lo debe a su madre, que era profesora de literatura inglesa. Interesante. Y él mismo cuenta que la lectura se convirtió en su mecanismo para afrontar los desafíos de la vida. Un refugio en las palabras. Exacto. Y su padre también jugó un papel crucial en su formación, pero de una manera más práctica. En lugar de las típicas vacaciones familiares, lo llevaba a viajar por diferentes países. Qué interesante. Su padre creía que el aprendizaje real se produce experimentando el mundo de primera mano. Una filosofía de vida que sin duda marcó a Mo Gaudat. Totalmente. Y a pesar de este bagaje, de sus éxitos profesionales, llegó un momento, en 2001, en el que se dio cuenta de algo, ¿Qué descubrió? que se sentía estresado e infeliz. A pesar del éxito. Sí. Y se dio cuenta de que la persona que veía en el espejo ya no era el joven optimista que siempre había sido. Había perdido algo por el camino. Y ahí es donde entra en juego su mentalidad de ingeniero. Exactamente. Decidió abordar su propia infelicidad como si fuera un problema de ingeniería, algo que se podía analizar y resolver paso a paso. Aplicar la lógica a sus propias emociones. Exacto. Y uno de los primeros conceptos que explora en el libro es la idea de que todos tenemos un estado natural de felicidad. Sí, esa felicidad de base. ¿En qué consiste? La idea es que nacemos con una predisposición natural a la alegría, que no depende de factores externos. Piensa en esos momentos en los que te has sentido en paz, sin una razón específica. Simplemente estabas bien. Esa es la felicidad en su estado puro. Y el libro sugiere que la infelicidad aparece cuando empezamos a encontrar motivos para sentirnos mal. Exactamente. Empezamos a crear historias, expectativas que nos alejan de ese estado natural de bienestar. Y lo que hace el libro es analizar cómo ha evolucionado esa búsqueda de la felicidad a lo largo de la historia. ¿Y cómo nos hemos complicado la vida en el proceso? Totalmente. ¿Cómo era esa búsqueda en el pasado? Pues en el pasado, tener más territorio, más recursos, generalmente significaba mejores condiciones de vida y por lo tanto más felicidad. La supervivencia era la prioridad. Exactamente. Pero con el surgimiento del capitalismo y la ética protestante, la prosperidad se empezó a asociar con el favor divino. Se introdujo una nueva capa de significado. Sí, y esto intensificó la competencia entre las personas, debilitó las redes de apoyo tradicionales, como la familia o la comunidad. Y luego vinieron la Gran Depresión y las guerras mundiales, que dejaron una huella profunda en la sociedad Sin duda, acontecimientos que marcaron a toda una generación. y que hicieron que la seguridad y el éxito se vieran como una protección contra la incertidumbre y el sufrimiento. Exacto. Y en la actualidad se pone mucho énfasis en la educación, en el trabajo duro, como la clave para alcanzar la felicidad en el futuro. Sí, esa idea de que si te esfuerzas mucho, lograrás el éxito y entonces serás feliz. Pero el libro nos invita a cuestionar esta fórmula. Totalmente. ¿Y qué alternativa propone?
Pues el libro cita estudios de Ed Diener y Richard Easterlin que sugieren que nuestro bienestar subjetivo solo aumenta con los ingresos hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto? Alrededor de $70,000 al año en Estados Unidos, según estos estudios. O sea que una vez cubiertas las necesidades básicas, tener más dinero no te hace más feliz. Exacto. Interesante. Y el verdadero éxito, según el libro, proviene de amar lo que haces. Encontrar tu pasión. Sí, y dedicarle tiempo, esfuerzo, para alcanzar la maestría en lo que te gusta. Como la regla de las 10,000 horas de Malcolm Gladwell. Exactamente. Entonces, la pregunta que surge es, ¿no deberíamos centrarnos en ser felices en el presente en lugar de esperar alcanzar el éxito para hacerlo? Totalmente. Esa es la clave. Y aquí es donde el libro introduce la idea de que la felicidad es, en esencia, un pensamiento. Una elección consciente. Exactamente. Como dice una frase del libro, la felicidad empieza con una elección consciente. Es una idea muy poderosa. Sin duda. El libro nos dice que no son los eventos en sí mismos los que nos hacen infelices, sino cómo interpretamos esos eventos a través de nuestros pensamientos. Nuestra perspectiva. Exacto. Y para ilustrar esto, propone un ejercicio mental muy interesante. El test de la mente en blanco. ¿En qué consiste? Te pide que recuerdes un momento de infelicidad. Más recuerdo. Sí. Y que observes cómo tu mente revive y amplifica esa negatividad. A veces es como si no pudiéramos evitar regodearnos en lo negativo. Exacto. Nuestra mente parece tener una especie de imán para lo negativo. Y el libro hace una distinción muy importante entre la incomodidad emocional y el sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia? La incomodidad emocional es algo pasajero. Y a menudo útil. Sí, porque nos ayuda a sobrevivir. El hambre nos impulsa a buscar comida, el dolor nos alerta de un peligro. La soledad nos motiva a conectar con otros. Exacto. Son señales que nos ayudan a adaptarnos. O el sufrimiento aparece cuando nos quedamos atrapados en esos pensamientos ¿Y negativos. tú? Cuando dejamos que nuestra mente amplifique ese malestar inicial y lo convierta en algo mucho más grande. Un círculo vicioso. Exacto. Y aquí es donde el libro vuelve a la idea del poder de nuestra elección. Nos dice que podemos elegir no alimentar ese sufrimiento, incluso en las circunstancias más difíciles. Elegir cómo reaccionamos. Exactamente. Y para ayudarnos a tomar el control de nuestros pensamientos, el libro nos propone herramientas prácticas como la técnica 675. Una técnica para gestionar esos pensamientos negativos. Sí, porque lo que es crucial entender es que esos pensamientos negativos, si no se gestionan, pueden llegar a abrumarnos. Convertirse en un problema en sí mismos. Exacto. Nuestro cerebro, con su instinto de supervivencia, siempre está alerta a las posibles amenazas. Siempre a la defensiva. Sí, pero ese mecanismo de lucha o huida puede activarse incluso ante simples pensamientos. Y eso nos lleva a un estado de ansiedad que no siempre se corresponde con la realidad. Exactamente. Y el libro también nos recuerda que para percibir la realidad necesitamos un punto de vista. Una perspectiva. Sí, pero esa perspectiva siempre es limitada. Y utiliza una analogía muy gráfica para explicarlo. Compara nuestro cerebro con un coche deportivo de alta potencia. Una máquina increíble. Sí, pero que a menudo utilizamos mal. A veces lo usamos solo para escuchar música. O para conducir fuera de la carretera. O de forma imprudente, sin tener la formación adecuada. Sin aprovechar todo su potencial. Exacto. Y menciona 3 errores comunes que cometemos con nuestro cerebro. ¿Cuáles son? Usarlo para las razones equivocadas, no aprovechar todo su potencial y dejar que nuestros pensamientos corran sin control. Descontrol total. Exacto. Bien. Y es fundamental recordar que la función principal de nuestro cerebro es mantenernos a salvo. Nuestra supervivencia. Sí. Y para eso tiene mecanismos automáticos como los reflejos o la liberación de adrenalina. Respuestas instintivas. Sí, pero el pensamiento añade una capa extra de protección. ¿En qué sentido? Pues porque el pensamiento nos permite analizar nuestro entorno e identificar posibles peligros, tanto inmediatos como a largo plazo. Estar un paso por delante. Exacto. Y aquí es donde la técnica 675 entra en juego. Nos invita a identificar esos patrones de pensamiento negativo que se repiten una y otra vez. Esos pensamientos recurrentes que nos hacen daño. Sí. Y el primer paso es reconocerlos, tomar conciencia de ellos. Y el libro incluso sugiere una frase para interrumpir esos pensamientos negativos. ¿Qué frase? Ja, 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 cerebro estúpido. ¿Por qué no me ofreces un pensamiento mejor? Me encanta. Es una forma de romper con ese patrón de negatividad. Y una vez que somos conscientes de esos pensamientos, el siguiente paso es sustituirlos por pensamientos positivos. Cambiar el chip. Sí. Y para eso, el libro nos propone crear una lista de felicidad. Una lista con todas esas cosas que nos hacen sentir bien. Exacto. Y la idea es tener la mano para poder consultarla cuando nos asalten los pensamientos negativos.
Y también nos anima a revisarla a lo largo del día para mantener nuestra mente en una frecuencia positiva. Ir entrenando la mente. Exactamente. Y con la práctica podemos entrenar nuestro cerebro para que encuentre el lado bueno de cualquier situación. Ver el vaso medio lleno. ¿Sí? Y para eso podemos hacernos preguntas como, ¿qué tiene de positivo esto? ¿Qué me gusta de esta situación? O la clásica, ¿qué hay en la mitad llena del vaso? Exacto. Y como dice el libro, la felicidad siempre se encuentra en el aspecto positivo de cada concepto. Es cuestión de enfoque. Totalmente. Y dominar esta habilidad hace que los pensamientos negativos tengan menos probabilidades de captar nuestra atención. Porque ya no les demos tanta importancia. Exactamente. Y aquí es donde el libro hace una analogía muy potente con la película Matrix. Me encanta Matrix. A mí también. Pues el libro nos compara con Neo cuando finalmente es capaz de ver más allá de la ilusión y tomar el control de la realidad. Ver la verdad. Sí, y la idea es que nosotros también podemos aprender a observar nuestros pensamientos negativos con calma, como Neo observa las balas. Sin dejarnos arrastrar por ellos. Exactamente. Y ese control mental es el camino hacia una paz interior completa. Y aquí hay otra frase fundamental del libro. Por favor, no permitas que la ilusión te engañe. No eres la voz de tu mente. Uf, qué potente. Sin duda. Y esta frase nos lleva a la siguiente gran pregunta. Si no somos nuestros pensamientos, entonces, ¿quiénes somos realmente? La gran pregunta existencial. Sí. Y el libro aborda esta cuestión con lo que llama el test de percepción. ¿En qué consiste? Te pide que te observes a ti mismo. Si nuestro cuerpo es el objeto que percibimos, entonces, ¿quién es el sujeto que está percibiendo? El observador. Exacto. Y la conclusión a la que llega el libro es muy directa. No eres tu cuerpo. No somos nuestro cuerpo. No. Y tampoco somos nuestras posesiones. El libro pone el ejemplo de un coche de lujo. Un Rolls Royce, por ejemplo. Sí, si te roban ese coche, te conviertes en el ladrón. Evidentemente, ¿no? Exacto. Sigues siendo tú aunque ya no tengas ese coche. Y lo mismo ocurre con los roles que desempeñamos en la vida. Padre, empleado, amigo. Sí, son roles, funciones que desempeñamos, pero no nos definen en esencia. La afirmación clave aquí es, tú eres el observador. Somos la conciencia que observa. Exacto, somos esa conciencia que se da cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Y el libro reconoce que puede ser frustrante no poder vernos a nosotros mismos. Como si nos faltara un espejo. Sí, pero lo explica diciendo que no somos objetos físicos. Y utiliza la analogía del olor de las galletas recién horneadas. Podemos percibir el olor, pero no podemos verlo. Porque el olor no tiene una forma visual. Exactamente. Y si no somos parte de este mundo físico, entonces debemos estar observándolo desde una perspectiva externa. Desde fuera. Sí. Y esta idea tiene resonancias con conceptos explorados en películas como Matrix o Avatar. Mundos virtuales. Sí. Y lo revelador de esta idea es la implicación que tiene. Si no somos nuestra riqueza, entonces nuestra situación económica no define nuestro verdadero ser. El dinero no nos define. Exacto. La pérdida de bienes, de estatus, afecta a nuestra forma física, a nuestros pensamientos, pero nuestra esencia permanece intacta. Lo que realmente somos no cambia. Exacto. Y la ilusión de que necesitamos proteger nuestras posesiones es simplemente nuestra forma física tratando de controlar el mundo físico. Miedo a la pérdida. Sí, pero sin ese miedo a perder, nada puede dañarnos realmente. Porque lo que realmente somos está más allá del material. Exactamente. Y esto nos lleva a la siguiente gran ilusión que explora el libro. El ego. Nuestro sentido de identidad. Sí, pero es importante aclarar que cuando el libro habla del ego, no se refiere simplemente a una personalidad arrogante. No solo eso. No. Se refiere a nuestro sentido de identidad, a la imagen que tenemos de nosotros mismos y cómo queremos que los demás nos vean. Nuestro personaje. Exacto. Y el libro describe cómo se desarrolla el ego en la infancia. Empezamos refiriéndonos a nosotros mismos en tercera persona. Como el niño quiere esto. Sí. Y poco a poco nos vamos convirtiendo en el yo, el centro de nuestro universo personal. El protagonista de nuestra propia historia. Exactamente. Y empezamos a identificarnos con objetos externos para construir una identidad más completa. Mis juguetes, mi ropa, mi casa. Sí. Y también aprendemos qué comportamientos son aceptados socialmente y cuáles no. Las normas sociales. Exacto. Y en base a eso, creamos una especie de personaje, una imagen de nosotros mismos que creemos que nos ayudará a encajar y a obtener la aprobación de los demás. Un personaje para el mundo exterior. Sí. Y en ese proceso, nuestra atención se desplaza de nuestra realidad interior a la imagen que proyectamos hacia afuera.
Nos preocupamos más por el qué dirán. Exacto. Y podemos llegar a desarrollar una auténtica adicción a la atención. Incluso la atención negativa puede parecernos mejor que ser ignorados. Cualquier atención es buena atención. Sí. Y en la edad adulta seguimos interpretando roles para reforzar nuestro ego. El ejecutivo exitoso, la madre abnegada. Sí, el artista bohemio. Son roles que adoptamos para sentirnos importantes. Para encajar en la sociedad. Sí. Incluso identidades básicas como ser hombre o mujer conllevan expectativas sociales que interpretamos como roles. Lo que se espera de nosotros. Exacto. Y el libro nos plantea una pregunta muy interesante. ¿Qué pasaría si nos desprendiéramos de esas máscaras y nos esforzáramos por lograr nuestros objetivos sin pretensiones? Ser nosotros mismos. Sí. ¿Daría eso nuestro progreso? Nos iría peor. Pues el autor cree que no. Porque al final lo que realmente importa es nuestro trabajo, no el personaje que interpretamos. La esencia, no la apariencia. Exacto. Y de hecho, los profesionales más competentes a menudo no interpretan ningún papel, son ellos mismos. Y el libro comparte una historia de la cultura popular árabe que ilustra muy bien esta idea. Es la historia de un anciano maestro y las tazas de café. ¿Qué ocurre con las tazas? Pues el maestro ofrece a sus alumnos una selección de tazas de café, unas muy bellas, otras más sencillas, y todos eligen la taza más bonita sin darse cuenta de que lo importante es el café que contiene. La sustancia, no el continente. Exactamente. Y a menudo nos ocurre lo mismo en la vida. Nos centramos en la apariencia externa, en el ego, en lugar de la sustancia interior, que es lo que realmente nos hace felices. Y el libro también explora esos roles negativos que adoptamos, alimentados por la culpa, la vergüenza, la baja autoestima. Sí, roles que nos hacen daño. Y pone el ejemplo del padre, que se aferra al dolor por la pérdida de un hijo, olvidando que incluso en esas relaciones tan profundas hay una separación inherente. Como dice el libro, Ali nunca fue mío. Una frase muy dura, pero también muy real. Sí, los hijos tienen su propio camino. Y es importante recordar que los demás rara vez aprueban nuestro ego. Porque están demasiado ocupados con el suyo propio. Exacto. La supervivencia del ego depende de la comparación. Hacer que los demás parezcan inferiores para sentirnos superiores. Sí. Y la desaprobación a menudo tiene más que ver con la necesidad de validación personal que con una evaluación objetiva de los demás. Juzgamos a los demás para sentirnos mejor con nosotros mismos. Exacto. Y a continuación, el libro nos invita a cambiar nuestra perspectiva. A ver las cosas desde otro ángulo. Sí. Y comparte la historia de Tom, un hombre que está disfrutando de un café y reflexionando sobre los actores secundarios de su vida. Los que le han acompañado en su camino. Sí. Y se da cuenta de que cada evento, incluso los aparentemente insignificantes, lo han llevado al momento presente. El poder del destino. Sí. Y lo fascinante de esta idea es que un evento que percibimos como negativo puede ser positivo desde otra perspectiva. Depende del punto de vista. Exacto. Como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Y para ilustrar esto, el autor comparte un ejemplo muy personal. El fallecimiento de su hijo Ali durante el Ramadán. Un acontecimiento terrible. ¿Sí? Pero que, paradójicamente, impulsó donaciones para agua potable, beneficiando a miles de personas. Una consecuencia inesperada. Y esto nos hace preguntarnos, ¿el sufrimiento de Ali fue bueno o malo? La respuesta depende de la perspectiva. Exacto. La clave está en ampliar nuestra perspectiva. Comprar un coche nuevo puede ser bueno, pero gastar el dinero es malo desde otro ángulo. Dos caras de la misma moneda. Sí. Tocar una estufa caliente es malo, pero evitar quemaduras graves es bueno. Todo depende de cómo lo mires. Exacto. Y el libro sugiere que las etiquetas de bueno y malo son simplificaciones que aplicamos cuando nuestra mente no puede comprender la infinita interconexión de la vida. La complejidad de la realidad. Sí, todo es como debe ser parte de esa gran película en la que todos participamos. Y una realización importante es que no somos los protagonistas de esa película. Exacto. La mayor parte de lo que sucede a nuestro alrededor no está directamente relacionado con nosotros. No somos el centro del universo. No. Hay infinitas películas en marcha y nosotros somos principalmente actores de reparto. Y adoptar esta perspectiva puede ayudarnos a ser más felices. Totalmente. Porque nos libera de la presión de ser el centro de atención. Y nos permite disfrutar del espectáculo. Oh, sí, como cuando contemplamos la inmensidad del cielo nocturno y reconocemos nuestra pequeña pero significativa existencia dentro de él. Sentirnos parte de algo más grande. Exactamente. Y el libro también aborda la ilusión del conocimiento en esta era de sobrecarga informativa. La era de Internet. Sí. Tenemos acceso a una cantidad ingente de información gracias a Internet, pero
cuánta de esa información es realmente fiable. Esa es la gran pregunta. Exacto. Y el libro introduce el proceso de AET. ¿Qué es eso? Descubrimiento, debate, aceptación y arrogancia. 4 etapas de nuestro proceso de aprendizaje. Sí. Primero descubrimos algo nuevo, lo debatimos, lo aceptamos como cierto y luego caemos en la arrogancia creyendo que ya lo sabemos todo. Y nos cerramos a nuevas ideas. Exacto. Y el libro nos recuerda la inmensidad de lo desconocido. Todo lo que aún no sabemos. Sí, desde la energía oscura hasta los océanos inexplorados, pasando por las funciones aún misteriosas de nuestro propio ADN. Hay tanto por descubrir. Sin duda. Y la humildad es fundamental para reconocer la magnitud de nuestra ignorancia. Aceptar que no lo sabemos todo. Exacto. El autor estima que nuestra ignorancia es de al menos un 90%. Un porcentaje enorme. Sí. Y esto debería hacernos más cautelosos al juzgar a los demás. Porque no sabemos toda su historia. Exacto. A menudo caemos en la trampa de creer que nuestro conocimiento es completo cuando en realidad es solo una pequeña porción de la verdad. Y a continuación, el libro explora la idea del empujón de la vida. Esas fuerzas que nos dirigen hacia nuestro destino. Y lo hace a través de la historia de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Una historia de superación. Sí, porque antes de alcanzar el éxito, J.K. Rowling pasó por muchas dificultades. Perdió su trabajo, su matrimonio fracasó. Pero esas dificultades la impulsaron hacia su destino. La llevaron a escribir Harry Potter. Exacto. A veces desviarnos del camino que habíamos planeado es un impulso hacia algo mucho mejor. Y el libro lo resume con una frase. A veces, cuando nos desviamos de nuestro camino, la vida nos empuja fuerte. Y eso no está mal. Es una forma de verlo. Y esta idea conecta directamente con el test de la goma de borrar. ¿En qué consiste? Es un experimento mental muy interesante. Te pide que imagines una tecnología capaz de borrar de tu memoria cualquier evento del pasado que no te guste. Borrar los malos recuerdos. Sí. Y luego te pregunta cuántos de esos eventos realmente borrarías. Porque a veces los malos recuerdos nos hacen más fuertes. Exacto. La mayoría de las personas se dan cuenta de que incluso las experiencias negativas han contribuido a moldear quiénes son hoy. Y que no las borrarían. ¿No? Reinterpretar esas dificultades pasadas como empujones puede cambiar radicalmente nuestra perspectiva. Verlas como oportunidades de aprendizaje. Exacto. Y el libro también profundiza en la ilusión del tiempo. ¿Cómo es eso? Nuestra percepción del tiempo es subjetiva. Es una construcción de nuestra mente. El libro pone el ejemplo de un viaje en tren. Imaginemos que estamos en una cápsula entre dos estaciones. Sentimos que el tiempo transcurre en función de las paradas, no de una medida puramente mecánica. Porque los eventos marcan el ritmo. Exacto. Sin esos marcadores externos, el viaje puede sentirse atemporal. Y el libro también menciona las diferencias culturales en la concepción del tiempo. Algunas culturas son más flexibles, otras más rígidas. Sí, y lo importante es recordar que las emociones de felicidad siempre están ancladas en el presente. En el aquí y ahora. Exacto. El pasado no es más que una colección de recuerdos, a menudo poco fiables, que residen en nuestro cerebro. Y el futuro es incierto. El único momento que realmente existe es ahora. Vivir el presente. Sí. Y una frase clave del libro es: en este preciso momento no pasa absolutamente nada malo. Es una forma de calmar la mente. Sí. Y otra frase que me encanta es: la vida es ahora y ahora es maravillosa. Un recordatorio para disfrutar de cada instante. Totalmente. Y el libro también aborda la ilusión de control. Esa sensación de que podemos controlarlo todo. Sí. Dedicamos mucho tiempo a planificar nuestras finanzas, a contratar seguros. A intentar controlar el futuro. Exacto, pero eventos inesperados como la crisis financiera del 2008 nos recuerdan que muchas cosas escapan a nuestro control. No podemos preverlo todo. No tenemos control total sobre nuestro dinero, nuestra carrera, nuestras posesiones, nuestros amigos o nuestra salud. La vida es impredecible. Sí. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿existe algo que realmente podamos controlar? ¿Sobre qué tenemos realmente poder? Pues el libro sugiere que lo que sí podemos controlar son nuestras acciones y nuestra perseverancia. Lo que hacemos y cómo lo hacemos. Exacto. Y pone el ejemplo de un trayecto en coche. Imaginemos que tenemos que ir al trabajo en coche y que el trayecto dura siempre 11 minutos. Un trayecto rutinario. Sí. Y esos 11 minutos se cumplen siempre, independientemente de nuestras expectativas o de nuestro estado de ánimo. Porque los pasos son los mismos. Exacto. Y la clave está en centrarnos en hacer lo mejor que podamos en cada momento. Y desapegarnos del resultado. Sí, practicar lo que se llama la aceptación comprometida. Aceptar lo que no podemos controlar. Exactamente. Y el libro comparte una frase del hijo del autor, Ali, que ilustra muy bien esta idea. ¿Qué frase? No tiene sentido llorar por cada error. Sigue intentándolo hasta que se agote la tarta.
Me encanta. Es una forma muy gráfica de decir que lo importante es seguir adelante, a pesar de los obstáculos. Y el libro también dedica una parte importante a entender el miedo. El miedo es una emoción muy poderosa. Sí. Y todos experimentamos miedo en algún momento, aunque a veces intentemos ocultarlo. El miedo nos paraliza. Exacto. Y puede llegar a controlar nuestras vidas, a limitar nuestra libertad. A menudo las paredes invisibles que nos aprisionan son nuestros propios miedos. Nos autolimitamos. Sí, y el libro lo describe con una frase muy potente. Si hay algo que quieres hacer, pero no eres capaz, entonces no eres libre, aunque no estés en una prisión física. Hay simplemente como miedo. Reconocer nuestros miedos para poder superarlos. Exacto. Y el libro explora el origen del miedo. Todo miedo tiene su origen en respuestas condicionadas. Aprendemos a tener miedo. Sí, a veces de forma muy sutil. Y esos miedos pueden persistir incluso cuando la razón original del miedo ya no existe. Se convierten en hábitos. Exactamente. Y el libro menciona el famoso experimento del pequeño Albert para ilustrar cómo se condiciona el miedo. Un experimento clásico. Sí. Y también explora miedos comunes como el miedo a lo desconocido, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo. Miedos universales. Sí. Y también el miedo a enfrentarnos a nuestros propios miedos. Miedo al miedo. Exactamente. Y a veces tenemos miedo de descubrir quiénes somos realmente. Miedo a lo que podemos encontrar en nuestro interior. Sí. Y la negación es a menudo una forma de posponer la acción. Evitar enfrentarnos a la realidad. Sí. Y el libro nos anima a preguntarnos repetidamente de qué tengo realmente miedo. Para llegar a la raíz del problema. Exacto. Y al hacerlo, podemos ir desmantelando esas capas de miedos innecesarios que hemos creado. Desmontar el miedo pieza por pieza. Sí, porque esa estructura defensiva que hemos construido, ese modelo de seguridad que describe el libro, puede convertirse en nuestra mayor fuente de fragilidad. Nos protege, pero también nos limita. Exacto. Y el libro es muy claro al respecto. Sí dice. No hay ninguno. Lo que nos mantiene vivos y nos hace seguir adelante son nuestras acciones, no nuestros miedos. El miedo, en todo caso, nos paraliza. Una frase para reflexionar. Sin duda. El miedo al fracaso no nos impulsa a dar lo mejor de nosotros, lo hace el trabajo duro. El esfuerzo, la constancia. Exacto. Y para transformar el miedo en acción, el libro nos propone hacernos algunas preguntas. ¿Qué preguntas? ¿Es probable que esto suceda? Evaluar la probabilidad real. Sí, ha ocurrido alguna vez. Basarnos en la experiencia. Exactamente. ¿Con qué frecuencia? Poner las cosas en perspectiva. Sí, pero la pregunta clave es, ¿hay algo que pueda hacer ahora para evitar que esto suceda? Convertir el miedo en acción. Exacto, porque esto nos permite prepararnos, tomar medidas preventivas. Anticiparnos al problema. Sí, y el libro pone el ejemplo del miedo a hablar en público. Si practicamos nuestro discurso, si nos preparamos bien, el miedo disminuirá. La preparación nos da seguridad. Exactamente. Y este proceso nos ayuda a desmitificar el miedo. A verlo con otros ojos. Sí, a menudo descubrimos que debajo de esa apariencia aterradora solo hay un inofensivo gatito. Un miedo infundado. Sí, y el peor escenario que imaginamos rara vez es fatal. Y siempre podemos encontrar la manera de recuperarnos. Superar la adversidad. Exacto. Y finalmente el libro nos invita a preguntarnos cuál es el mejor escenario posible. Imaginar un resultado positivo. Sí, porque esto nos ayuda a contrarrestar el poder del miedo. Y a enfocarnos en lo que queremos conseguir. Exacto. Y la última parte de este deep dive se centra en el origen de nuestros puntos ciegos. Esas distorsiones de la percepción que nos impiden ver la realidad con claridad. Sí, y el libro utiliza la analogía del cazador cromañón. Imaginemos un cazador en la prehistoria, completamente concentrado en un ruido entre los arbustos. Acechando a su presa. Sí, y para poder cazar con éxito tiene que filtrar cualquier otro estímulo.